La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo como cada sábado, en vivo en esta ocasión por supuesto, desde los estudios de Radio Fórmula y a través de sus propios micrófonos y frecuencias en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ya saben, aquí en la capital del país, en algunas otras partes de la República, donde lo tengo que decir, perdón a quienes se molestan porque lo refiero siempre, pero es que los automóviles finos nos hacen una competencia feroz y pues la historia a veces no puede con esas cosas, pero en fin, ahí vamos dando la batalla y finalmente nos pueden escuchar por eso a través de internet, como lo diré enseguida. También nos escuchan en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Puerto Rico y repito, el internet, que es una herramienta de comunicación vital del futuro, sí, de hoy también, pero vieran qué bien ha salido para poder transmitir a través de sus frecuencias internetianas, a través de la web, los conocimientos históricos. Es decir, el pasado puede transmitirse a través de los medios modernos y del futuro. Esto sucede en todo el mundo a través de la página www.radioformula.com.mx. También tenemos a sus órdenes los teléfonos multilínea 5166-3403 o la ALADA nacional e internacional 01800 800 0103. Pero como siempre también les recuerdo que estoy a sus órdenes a través de nuestras vías electrónicas de comunicación. Primero el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y segundo en nuestra página de Facebook Villalpando y la Historia. Repito, estamos en vivo y primero que nada déjenme comentar algunos mensajes que me han llegado, que es finalmente parte de la razón de este programa y quizás su origen fundamental es tener comunicación con ustedes y hacerlo en vivo. Don José Luis Espejel, le agradezco mucho a nuestro amigo que siempre nos escribe. Hoy nos saluda desde el puerto Jaibo de Tampico y que está viajando hacia la ciudad de Villahermosa en Tabasco y que quiere que saludemos a su familia allá en Apan, Hidalgo, cosa que hago con muchísimo gusto, y también a su amigo Jesús García, que es un seguidor más de este programa, y nos manda un abrazo, y me dice algo que se me hizo verdaderamente importante. Ya somos varios los conductores de ADOGL, que lo escuchamos y esperamos más cada día. Pues muchísimas gracias, don José Luis, lo aprecio enormemente. Don Gerardo Guadarrama me pregunta que si las reformas borbónicas a Nueva España tuvieron impacto en educativo. Un poco, ya lo platicaremos en su momento. No me va a dar tiempo de hacerlo hoy, pero le prometo que vamos a hablar de ello. Sí tuvo que ver en educativo, pero sobre todo en lo cultural. Déjenme adelantarles, Carlos III es el inventor, voy a decir una barbaridad, pero en términos contemporáneos, en materia cultural, Carlos III es algo así como el fundador de nuestro Conaculta colonial. Ya sé que dije una barbaridad, pero lo explicaré más adelante. Don Israel de la Cerda, le aprecio mucho también, me dice que ya está escuchando la clase de historia y me envió efectivamente hace una semana una imagen, una litografía muy antigua, por medio de vía electrónica también, en la cual aparece nuestro Zócalo, la Plaza de Armas de México, en la que se encuentra rodeada por esa balaustrada que comentábamos, y al centro de ella el caballito en su posición original, cuando fue justamente instalada allí, al centro de nuestro Zócalo, que hoy sabemos que esta bandera no está en el mero centro. Ya saben, no me da tiempo comentarlo, pero el hallazgo arqueológico de esta semana, en el que nuestros expertos encontraron el basamento original del auténtico Zócalo. Zócalo es esa plataforma en la cual se iba a levantar un monumento a la independencia que el presidente Antonio López de Santana ordenó se construyera en 1842-43, que nunca se llevó a cabo y que solamente quedó la pura base, el basamento, el Zócalo, que después fue derruido, pero hoy aparecieron los cimientos, ahí están perfectamente bien marcados en lo que entonces era el centro de la plaza. También don Fernando Salinas, muchas gracias, dice que gracias por este hermoso programa, gracias por lo de hermoso, que le alegro todos los sábados aquí en su negocio. Saludos y un fuerte abrazo desde McAllen, en la República del Río Grande, que si puedo mandar un saludo a las chicas
de Franz Bridal, que están escuchando el programa con él y trabajando al mismo tiempo. Pues a las chicas que trabajan ahí con nuestro amigo don Fernando Salinas, un saludo afectuoso, vendiendo vestidos de novias. Eso me parece muy, muy bien. También quiero agradecer vía el correo electrónico a don Sergio Jorge Camacho Delgadillo, que me pregunta con cierta ironía, y además estoy de acuerdo con él, que quién fue el chistosito que cambió la imagen de los billetes de 500 pesos que antes tenían al general Ignacio Zaragoza y que hoy tienen de un lado a Diego Rivera y del otro a Frida Kahlo. Pues mire, esto se hizo hace muchos años, no recuerdo en qué fecha, pero ¿quién lo hace? Bueno, esta es una facultad que tiene el Banco de México. Es curioso, el Banco de México debe someter, o más bien, por una ley del Congreso se acuña la moneda, pero en cambio los billetes son de libre factura por el Banco de México. Claro, lo hacen regulado para no causar inflación, pero su diseño e imagen, esto es una libre determinación del Banco de México. Así que a alguien allá del Banco de México se le ocurrió, seguramente pues la moda belicosa, belicista ya pasó de moda, valga la redundancia, y hoy está de moda, nuevamente empleo la misma palabra, pues hablar de Diego Rivera y de Frida Kahlo, que a mí en lo personal no me agradan mucho, pero bueno, no importa. José Naón, muchísimas gracias, está esperando que inicie la clase de historia, que le regale un programa completo dedicado a la familia Gálvez. Lo voy a hacer, don José. Específicamente él quiere que hable del virrey Bernardo de Gálvez, de la construcción del castillo Chapultepec y su apoyo a la guerra de independencia de Estados Unidos, que es un personaje muy interesante. Lo es en efecto, pero también su papá y su tío. Dentro de esta serie que estoy iniciando, que iniciamos hace 8 días, en desorden en realidad, pero que hoy continuaremos y que seguramente se prolongará 1 o 2 sábados más, vamos a hablar, le prometo a usted, de los Gálvez, porque son esenciales en esta época borbónica que estamos platicando. Don Rolando Orozco, muchas gracias desde Puebla, que escucha con avidez, que el tema le resulta fabuloso, porque nos muestra una vez más que muchas lecciones del pasado, en la actualidad, las ignoramos y hemos pagado muy caro por hacerlo. Don Iván García, muchísimas gracias, dice que está puntual en su clase de historia y haciendo votos para que sea de 2 horas el programa. Dice que recientemente tuvo lectura de un historiador austriaco de nombre Konrad Ratz, que según algunas investigaciones dan una tesis de que Maximiliano no fue integrante de los masones. Y sí, cita aquí varias referencias, no la voy a leer toda porque está muy largo. Mire, este es un asunto de opiniones en realidad. Hay testimonios en que dicen que sí fue masón, testimonios como el que cita Konrad, que dicen que no fue masón. En realidad poco importa para la historia, si fue masón o no fue masón. Yo casi estoy cierto que sí. No recuerdo en este momento la cita concreta y textual de mi propio libro Maximiliano, en donde demuestro y documento que sí pertenecía a los masones, pero le prometo que en la siguiente ocasión me traigo el dato preciso. Mi memoria no alcanza para recordar mis 600 y pico de citas de pie de página de mi propio libro, de uno de los muchos que tienen notas, pero le prometo que se lo voy a traer el dato. Bueno, vamos al tema del día de hoy, que vamos a, en realidad, ya iniciar cronológicamente las reformas borbónicas. Miren, vámonos otra vez, así como hace 8 días viajamos a Madrid, vamos a regresar a Madrid, pero esta vez al año de 1759. Imaginémonos que allí en el Palacio Real en Madrid está falleciendo, está muriendo, está en su lecho de muerte el rey Fernando VI. Un rey muy singular, un rey que tendrá que dejar el trono a su muerte, a su medio hermano, quien va a subir precisamente a la monarquía con el nombre de Carlos III, que es el rey al que le vamos a dedicar más tiempo. Pero Fernando VI, el que se está muriendo en este momento, tiene varias características pues bastante curiosas. Miren, es un rey que muere viudo, que no tiene hijos, y cosa extraña, que amó profundamente a su esposa ya difunta, a grado tal de que a pesar justamente de la no maternidad, a pesar justamente de que no tendrían herederos a quien legarle la corona, el amor entre ellos fue algo verdaderamente insólito. Y digo insólito porque ustedes saben los escándalos que normalmente acompañan a las familias monárquicas, que de todo hay, ¿verdad? Y en este caso no, era un amor puro, sincero, apasionado, fiel, leales entre sí.
Pero ella, quizás por su mal estado de salud, quizás por su debilidad del cuerpo, quizá por las muchas fatigas y sobresaltos de ser esposa finalmente de un rey, ser reina no es cosa fácil, pues poco a poco fue deteriorándose y minándose su estado general de salud y va a fallecer. Ella se llamaba Bárbara de Braganza, la princesa Bárbara de Braganza, que fue reina de España. Ella era originaria de Portugal y pues va a dejar al rey Fernando VI en un estado verdaderamente de postración, de tristeza, de apatía, o le llamaríamos de depresión absoluta. Y fue muy complicado el trance final de su vida, el último año después de que muere su esposa, la reina Bárbara de Braganza, porque él de veras la idolatraba y la pasó muy mal en su corta viudez. A grado tal que poco a poco fue ensimismándose, fue al mismo tiempo pues encerrándose, apartándose de la gente, se fue a un castillo en la ciudad de Villaviciosa, donde nadie lo conocía y donde no podía ver a nadie y no quería recibir a nadie más, y poco a poco hasta dejó de bañarse, pero volvemos enseguida. Y estamos amigas y amigos aquí de vuelta en este segundo bloque el día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a doña Alejandra Becerril, que me hace un comentario importante. Bueno, aparte que me saluda, cosa que agradezco infinitamente que esté escuchando este apasionante programa, según me dice. Aprovecha para comentarme, y ya me está escuchando también Daniela García, mi productora, que el podcast del 24 de junio, cuando estoy hablando del traslado del cuerpo Maximiliano, se intercalan allí programas de otras personas que transmiten también en Radio Fórmula, que ojalá se pueda corregir. Ya lo estaba escuchando aquí mi querida Daniela, la productora, que ella verificará seguramente, pero de todas maneras, en mi página de Facebook pública, Villalpando la Historia, ahí lo encuentra y no trae cortes, porque es el que grabo yo directamente aquí sobre la mesa, está en video, pero ahí lo puede usted escuchar completito, y de todas maneras ya Daniel está tomando nota para tomar cartas en el asunto. Muchas gracias a doña Alejandra Becerril. También quiero saludar muy afectuosamente a doña Grisel Heinz, que me dice que después de mucho tiempo está lista para escuchar con mucha atención, y un saludo. Igual, doña Grisel, qué gusto me da saber de usted, y de veras se le aprecia, ya lo sabe usted. Bueno, creo que no hay nada más por el momento, así que vamos al tema. ¿Por qué hablo de Fernando VI? Bueno, tengo que hablar un poco de los Borbones para entender la personalidad del Borbón más importante, que es Carlos III. Decía yo que Fernando VI, su antecesor, su medio hermano, se está muriendo de tristeza. Bueno, hasta dejó de bañarse y aquella cosa, dicen que era espantoso los olores y el humor tanto corpóreo como anímico del rey, hasta que finalmente va a fallecer con la alegría, y hay que decirlo tal cual, de su madrastra, porque tiene una madrastra como en los cuentos, no de hadas sino de terror, Miren, es que la historia de los Borbones es maravillosa. El primer Borbón que reina en España, Felipe V, el padre de Fernando VI y padre también de Carlos III, es el rey que gobernó por más tiempo la monarquía española en toda su historia, desde el año de 1701 hasta 1746. Casi 46 años, 45 en realidad, salvo un pequeño intermedio en 1724 de 8 meses, en que el rey decidió abdicar en favor de su hijo mayor Luis, pero el chamaco de 18 años se murió de viruela a los 8 meses y el rey tuvo que retomar la corona. Fíjense qué curioso, el rey quiso abdicar después de haber cumplido 24 años de gobierno porque quiso dedicarse a gozar, literalmente, las delicias sensuales de su segunda esposa. Había enviudado de la primera esposa que tuvo, de la reina María Luisa, y se casó con una mujer que dicen que era hermosísima y voluptuosísima, la señora Isabel de Farnesio, con la que va a tener varios hijos. Uno de ellos es Carlos III, un muchacho que va a tener siempre el apoyo de su mamá, y su mamá, sabiendo que es un segundón, porque en realidad la corona de España pertenecería a Fernando, el hijo del anterior matrimonio de su marido, lo consiguió un trono en Nápoles, las dos Sicilias, que era la Calabria y la de Sicilia, y lo tenía por allá, esperando la oportunidad, pero era tan metiche la señora y tan intrigante, que una vez que muere su marido, Felipe V,
quien además también murió de tristeza, ¿eh? Era un hombre también depresivo y esto seguramente lo heredó Fernando VI. Ya sé que están ustedes hechos bolas como tú lo estoy platicando, pero es el antecedente para que vean cuando llega Carlos III en qué condiciones recibe el trono español. Se muere Fernando VI y doña Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, está feliz de la vida porque cuando fue reina y vivió su marido, a Fernando VI lo tenía casi encerrado con un reglamento de visitas y lo tenía en calidad de prisionero. Cuando Fernando VI es rey, a doña Isabel de Farnesio la destierran de Madrid. Cuando muere Fernando VI, la reina, la madre, la nueva reina madre, regresa triunfante y gobierna en lo que llega a su hijo Carlos III. Es decir, Carlos III llega a gobernar en medio de un auténtico desorden familiar de los Borbones. Pero, y aquí viene el gran pero, Carlos III es un rey verdaderamente brillante e importante. Es un gran rey, un rey de veras enorme para el gran imperio español. Claro, el paréntesis importante que hay que abrir es que fue un rey nefasto para México, para la Nueva España. Pero en el contexto global, es un rey que se propuso que España volviera a ser una potencia y lo consiguió. Es un rey que se propuso engrandecer España. Todo el imperio español, este imperio enorme que era, por supuesto, la península ibérica, más un pedazo importante del sur de Italia, más todos los reinos americanos y hasta las Filipinas, él quería que nuevamente fuese un gran imperio, una gran potencia a nivel mundial y lo va a conseguir. Claro, es un hombre pues inteligente, que tiene ambiciones, que además está educado para gobernar. Fíjense, es un rey formado en las ideas de la Ilustración, con consejeros, pensadores, economistas, filósofos, hacendarios, hombres prácticos que están también imbuidos en estas mismas ideas ilustradas, que tienen como gran característica el que ellos, y solo ellos, conocen lo que debe ser o lo que el pueblo debe hacer para alcanzar la felicidad. Es aquella frase muy típica de la Ilustración en que los gobiernos que se inspiran en esta doctrina dicen claramente que quieren la felicidad del pueblo, pero sin el concurso del pueblo. Es decir, esta materia que ellos llaman la razón de Estado está reservada exclusivamente para los pensadores, para los filósofos, para los economistas que rodean al rey, que a su vez es también un pensador, un filósofo, un economista, un político, un diplomático magistral. Es el gobierno de una aristocracia intelectual, no nobiliaria, inclusive muchos de sus ministros y consejeros son plebeyos, pero él los va a ir engrandeciendo porque se rodea de gente profundamente inteligente que están planeando el cómo volver a ser de España una gran potencia mundial. Y sin quererlo, estoy seguro que fue sin quererlo, resultó que en todo este proceso que se conoce como las reformas borbónicas, a quien va a pisotear, a quien va a ofender, a quien va a humillar, a quien va a lastimar, es a la Nueva España, a México, a la joya de la corona española, porque resulta ser que en el lenguaje propio de Carlos III, la Nueva España es su colonia más rica, más próspera, más poblada, la que le da más recursos, dinero para hablar con claridad al reino español. Y sin embargo, a pesar de ello, Carlos III la va a lastimar de manera tan grave que va a ser ese pequeño detonante que 50 años después se va a convertir, una vez que estalle, en la guerra de independencia. Las razones últimas, las razones profundas por las cuales México, a final de cuentas, declarará su independencia con respecto de España, van a germinar precisamente en el tiempo en que gobierna Carlos III, en la época en la que impone e implanta sus reformas, que repito, su finalidad es muy loable y para España es un gran rey. Es más,
es el que traza el Madrid de hoy. Es un rey prestigiadísimo, pero para nosotros, los mexicanos, los novohispanos de entonces, nuestros antepasados, es un rey que con su política va a causar severos daños. Claro, habrá cosas buenas que las platicaremos en su momento, pero sin embargo la gran política pública de los Borbones va a ser francamente adversa a los intereses de la Nueva España y a los intereses, por supuesto, de los novohispanos. Sin embargo, bueno, es el rey de España. Y es el rey de España que llega ya con un prestigio a gobernar en 1759, después de haber sido 25 años ya rey de Nápoles, donde lo hizo muy bien. Por ejemplo, ustedes recuerdan que cerca de Nápoles está Pompeya. Bueno, es un rey tan intelectualmente bien dotado y tan culturalmente preocupado que es él quien ordena el rescate arqueológico de las ruinas de Pompeya. A ese nivel es este rey Carlos III. Y en España pues hará lo mismo, se va a preocupar por la cultura, pero también se va a preocupar por la economía, por la industria, por las artes militares, en fin, poco a poco iremos avanzando sobre él, pero repito, llega a gobernar en un momento en que su familia está, como decimos aquí, a la greña, peleándose unos contra otros y llega a poner orden. Claro, no va a poder evitar que su esposa, la reina, María Luisa de Sajonia, se la pase peleando con su mamá Isabel de Farnesio, hasta que finalmente las dos, primero la esposa y después la madre, mueran. Pero una vez que mueran las mujeres que lo están dominando, el rey se va a convertir en un rey absoluto. Nadie cuestiona su poder y por supuesto jamás se volvió a casar. Era un rey dedicado en cuerpo, alma, tiempo, corazón y entusiasmo a gobernar España las 24 horas del día por toda su vida. Ese es el tamaño de los gobernantes, ¿eh? Adiós pasiones corporales, adiós gustos de los totalmente humanos. Por ejemplo, diario tomaba media copita de vino rebajada con agua, esa era su bebida de todos los días. Comía sencillamente, desayunaba sencillamente, en la tarde daba un paseíto para salir con el pretexto de hacer ejercicio a cazar animalitos y toda su vida jamás tomó un día de vacación. Un hombre dedicado a gobernar con ideas intelectuales, filosóficas, políticas, provenientes de la Ilustración. Volvemos enseguida. Estamos amigas y amigos ya de vuelta aquí en este tercer bloque del día de hoy, con una historia complicada, difícil, pero amena, créanme lo que es un tema muy apasionante. Le agradezco mucho a doña María Georgina que me escribe y me saluda desde San Miguel el Alto, Jalisco, me envió una fotografía de alguna de las colonias de esta hermosísima ciudad. Dice que está interesante, como todas las historias que yo platico por aquí. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente, pero déjenme irme al tema porque si no, yo me quedo también muy picado y muy emocionado con esta historia de la familia Borbón. Miren, llega al poder ya Carlos III y, repito, como decía yo hace un rato, ya tiene fama de ser un buen gobernante, de un gobernante además, pues, entusiasta, con iniciativas, y como siempre pasa en la vida, España tiene un rival que de vez en cuando aflora y de vez en cuando pues, le da un lleguecito, como decimos aquí, y me refiero a Inglaterra. La pérfida Albión, como le llamaban los españoles, porque efectivamente los ingleses se portaban de una perfidia tremenda. En 1700, 60 años antes, habían entrado en guerra con España porque no les gustó que llegara Felipe V. Nada más por metiches, y por obtener algo. Finalmente, la guerra termina con el Tratado de Utrecht, reconocen a Felipe V, pero obligan a España a darle algo. Y es entonces cuando España tiene que ceder, entregarle a Inglaterra la soberanía de esa pequeña puntita que cierra el estrecho de Gibraltar, que es el paso al Mediterráneo, el peñón de Gibraltar, que desde entonces y hasta nuestros días es posesión británica. Enclavado en mera península ibérica, exactamente en la puerta que abre la entrada al mar Mediterráneo, el peñón de Gibraltar es británico, que fue la condición que pusieron los ingleses para reconocer a Felipe V. Esto aconteció, repito, la guerra entre 1700 y 1714, y luego ahora
en 1760 los ingleses, habida cuenta de ese ímpetu reformador que traía Carlos III de volver a engrandecer a su país, deciden, y nuevamente voy a emplear nuestro lenguaje vulgar mexicano, deciden calarlo, a ver qué alma porta, ¿no? A ver qué tal le va a don Carlos III con un sustito que le van a poner los ingleses, quienes declaran la guerra a España. Pero una guerra muy interesante. No hay ni un solo muerto, no hay cañonazos, no hay batallas. Es una guerra comercial marítima en la que los ingleses, muy astutos como son siempre, se dan cuenta que España únicamente tiene un puerto comercial en donde entran y salen los productos que vienen de América. Sevilla, que está tierra adentro, subiendo el río Guadalquivir, y su entrada, que está cerca del puerto de Cádiz, que es finalmente la zona única exclusiva por la que los antiguos reyes españoles autorizaban el comercio. Así que los ingleses es muy fácil, colocan barcos de guerra en Cádiz y en la entrada del Guadalquivir para bloquear los puertos españoles a efecto de que no reciban nada que venga de América. Pero también bloquean, recuerden que Inglaterra es una gran potencia naval, también bloquean y rodean y cierran los puertos más importantes de las colonias o reinos americanos de España. Así van a bloquear, y aquí se lo van a tomar, el puerto de La Habana, van también a bloquear el puerto de Veracruz, y van también a bloquear, colocando barcos enfrente para que no entre ni salga nadie, el puerto de Cartagena de Indias allá en Colombia. Estrangulan el comercio entre España y América. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues esto es la muerte para España. Y aquí viene otra historia. Resulta ser que España vive literalmente en este año de 1760, vive del oro y de la plata que llegan de América, y particularmente del oro y de la plata que llega de la Nueva España. Algo produce el Perú, ya no como antaño en el siglo XVI. Ahora Perú ya se quedó muy rezagado en cuanto a producción minera. El 75% del oro y de la plata que España recibe vienen de México, de los minerales de Zacatecas, de los minerales de Guanajuato, de los minerales de Taxco, porque es finalmente ese oro y esa plata la riqueza de la cual España está viviendo. Pasó algo muy curioso. Ustedes recuerdan que casi hacia mediados finales del siglo XVI y hasta 150 años después, se dio esta época de brillo cultural enorme español que se conoce como el Siglo de Oro. ¿Se acuerdan que en la secundaria nos enseñaron que en ese tiempo hubo pintores, hubo dramaturgos, poetas, arquitectos, que Lope de Vega, que Cervantes, que Lope de Rueda, que Garcilaso de la Vega, que Góngora, que Quevedo, todos ellos se dan en un tiempo específico que abarca inclusive hasta finales del siglo XVII con Sor Juana Inés de la Cruz, y que es un momento de auge cultural que solo se da cuando hay abundancia, cuando la gente puede dedicar sus ocios, que es el ocio cultural, a producir literatura, bellas artes, pinturas, porque no tiene necesidad de sufrir por ganarse la subsistencia. Y España en general es pródiga en talentos literarios y artísticos, porque durante más de 150 años, casi 200 años, América y particularmente México suministra el dinero suficiente para que vivan bien los españoles. Cuando Carlos III llega al trono se da cuenta de que España no produce casi nada. Bueno, ni siquiera tienen la agricultura rudimentaria, y él tendrá que empezar por hacer una reforma agraria para que las tierras, para que los campos españoles comiencen a ser sembrados y a producir. Porque los españoles, que han visto cómodamente la abundancia que llega de la Nueva España, ya no tienen ni siquiera que trabajar para sembrar el campo, ya no tienen que cosechar el trigo. ¿Para qué?
basta con que llegue tanto oro, tanta plata de México para que compremos el trigo a Italia o a Francia, a cualquier lugar, y España pues vive del comercio gracias al recurso en efectivo, en monetario, en metálico que llega de México. Y los ingleses, repito, cierran el comercio. De España para América venían vinos, sedas, telas y muebles muy costosos, pero de América para allá iba fundamentalmente tabaco, pero también iba oro y plata. Bastaron 2 años en los que España no recibió oro de América para que el rey Carlos III tuviera que rendirse y aceptar los términos que le planteó el rey de Inglaterra. Así rapidito. Y entonces Carlos III comprendió que España era verdaderamente endeble, frágil, que en cualquier momento podía llegar la hambruna, que no estaba alcanzando los alimentos, simple y sencillamente porque España, la propia península ibérica, no producía absolutamente nada. Nada. No había ni para comer, porque todo se compraba, el ganado, los cereales, todo se compraba de Francia y de Italia. Los españoles pues simplemente se habían acomodado gustosamente a esa condición de ser un pueblo rico, porque todo llegaba de sus colonias. Pero cerraron el mercado, ahorcaron la comunicación marítima y España padeció y Carlos III se rindió. No quedó otra más que doblegarse ante los ingleses y Carlos III entonces decide emprender sus grandes reformas con 2 finalidades: restaurar el poderío español, pero al mismo tiempo evitar que vuelva a repetirse la crisis. Por lo tanto, España, la península ibérica, tenía que trabajar y echó a andar programas agrarios para fomentar la agricultura, pero también programas económicos para fomentar los talleres, las industrias, para empezar a echar a andar la economía española. Pero mientras tanto, decidió que si algo había que hacer era explotar de manera racional y muy intensiva a sus reinos americanos. Había que explotar para que ellos pagaran por la reforma española y especialmente había que explotar intensivamente a una de sus colonias, especialmente a una. ¿A cuál? A la más poblada de todas, a la más rica de todas, a la más importante de todas, la Nueva España, nuestro México. Esta es la razón final de las reformas borbónicas, que es explotar a los mexicanos, a los novohispanos, de varias maneras, iremos viendo poco a poco estas varias maneras, que es todo un abanico, porque resulta que el rey, además, le tiene un prejuicio muy especial a los americanos y particularmente a los mexicanos. Es un rey inteligente, brillante, pero discriminador y racista. Fíjense nada más, no soporta que los españoles se hayan mezclado con los indios o con las indias. No puede concebir que existan los mestizos. Menos puede entender que un español pueda andar o tener un hijo con una mujer negra. Menos puede entender que esa mezcla, el mulato que ahí nació, se vaya a unir con una mestiza. Bueno, es inconcebible para él la mezcla de razas, porque él piensa que tanta confusión entre las razas humanas lo único que hace es degenerarlas y crear hombres perversos y por supuesto hombres corruptos. Y en algunos casos en esto de la corrupción tenía razón, como veremos, pero de esto hablaremos más adelante. Y estamos aquí, amigas y amigas, en este último bloque del día de hoy, que se me ha ido rapidísimo, porque yo estoy disfrutando muchísimo esta plática de esta tarde. Es un tema que me apasiona enormemente, el tema del siglo XVIII, que es un tema muy desconocido en realidad. Espero si podemos alargar un poco más esta serie en algún tiempo futuro. Quiero irme al principio del siglo XVIII en alguna ocasión, porque hay una época de la cual nadie habla, pero ha sido la época, yo diría, más feliz, de más progreso, de más bienestar de la Nueva España, que ocurrió entre 1710 y 1734, durante el gobierno consecutivo de 3 grandísimos virreyes, de los cuales
El único recuerdo que tenemos es que les hicieron calle por ahí en las lomas de Chapultepec, que son, primero, el señor Duque de Linares, segundo, el señor Marqués de Valero, y tercero, don Juan de Acuña Marqués de Casafuerte, que además está sepultado en la iglesia parroquial de San Cosme, aquí en la Ciudad de México. Ahí se ve su pequeña lapidita. Bueno, es una época fantástica, que algún día platicaremos de ella, espero. Pero mientras, déjenme seguir con el tema rápidamente. Le aprecio mucho a don Cornelio Aguirre, que me ha escrito, reportándose desde Cozumel. Muchísimas gracias, un abrazo. Don Rolando Orozco me dice que está disfrutando esta serie de las reformas borbónicas y su impacto en México. ¿Qué libro le recomiendo sobre el tema? Voy a recomendarle uno que ya lo platiqué también en estos días, que es coordinado por la gran historiadora mexicana, doña Josefina Zoraida Vázquez, que el libro se llama Interpretaciones del siglo XVIII mexicano, que publica la editorial Nueva Imagen, y justamente lleva por subtítulo El impacto de las reformas borbónicas en México, de lo cual apenas voy a empezar a platicar, que es un tema, repito, verdaderamente muy interesante. También le aprecio muchísimo a nuestra amiga Chispita Micú, que ya me escribió, que está escuchando el programa, y a don Yuri Francisco Noriega desde Guatemala, desde el altiplano en Guatemala, y me pregunta que si Carlos V, el emperador, tuvo una hija con Juana la Loca. No puede tenerla porque Juana la Loca es su mamá. En realidad eso sí sería un poquito extraño. Con quien sí tuvo una hija Carlos V es, fíjense bien, con su madrastra en realidad, con su abuelastra para ser más preciso. El rey Fernando el Católico tenía como esposa a la reina Isabel la Católica. Cuando muere Isabel, el rey pues no quería soportar la viudez y estar solito, ¿verdad? Y se casó con una chamaquita de 22 años, la princesa francesa doña Germana de Foix. Finalmente el rey tiene como hija a Juana la Loca, que todos sabemos que por su enfermedad mental es encerrada, y la corona traspasa directamente de Fernando el Católico de Isabel a su nieto Carlos. Su nieto Carlos, cuando llega al trono, tiene 18 años de edad, y su abuelastra, la viuda ya en ese momento de Fernando el Católico, es una mujer que tiene 26, 27 años de edad. O sea, están los dos perfectamente aptos para lo que ustedes se imaginan. ¿Y qué creen? Pues Carlitos V, el emperador, tuvo una hijita con su abuelastra, doña Germana de Foix. Pero bueno, muchas gracias a don Yuri Francisco Noriega. Vamos hacia el fin del programa, mejor de una vez. Miren, la primera medida de Carlos III, ya directamente reformista, es averiguar qué pasa en México. Necesita, dado su temperamento y su inteligencia absolutamente racional e ilustrada, necesita saber qué hay, porque no puede tomar medidas sin conocer lo que sucede en México, sin averiguar la realidad mexicana, sin saber cómo es la Nueva España y qué pasa en ella, cómo se administra el dinero, cómo son las relaciones entre los súbditos, cómo es este asunto de las castas y las clases sociales y de las diversas razas. Todo esto necesita saberlo el rey, y como el rey no puede venir, decide enviar a alguien de su entera confianza. Y es un plebeyo, un abogado muy destacado, que es parte de un grupo ilustrado que va subiendo gracias justamente al apoyo que Carlos III les da, y es el famosísimo visitador general, don José de Gálvez. Un personaje entre siniestro, pero al mismo tiempo con una visión política de las cosas enorme. Un hombre pues de la plena confianza del rey, que después de su visita lo va a convertir en ministro de Indias. Un hombre que se va a encargar de echar a andar todas las reformas borbónicas a partir de su propia experiencia, de lo que vino a ver a México. Y con él llega el propio visitador, pero llegan también las primeras medidas que ya ha el rey dispuesto. Una fundamental: con el visitador Gálvez llegan también los primeros hombres militares para crear el ejército de la Nueva España. Fíjense, amigos, hasta el año de 1763 y desde 1521, que culminó la conquista, durante todo este largo periodo no hubo soldados en México. No es increíble, es real. Los españoles, como hueste,
que acompañan a Cortés se disuelven, de vez en cuando se juntan para ir a emprender las otras conquistas, la de Nuño Beltrán de Guzmán en Jalisco, o en Michoacán las de Antonio de Mendoza, o las expediciones al norte, o las expediciones de Pedro Alvarado hasta Guatemala, pero son hombres que se reúnen, aventureros que quieren ir a la guerra, pero no hay ejército, no hay tropas propiamente hablando. Es hasta 1763 cuando se crea el ejército en la Nueva España por órdenes de Carlos III y le va a corresponder al visitador acompañar a los oficiales que vienen a México para crear esta fuerza armada por primera vez en nuestra historia. Es decir, hasta este momento la conquista se había sostenido solo por el propio prestigio de la monarquía, por la forma de organización política, por la convivencia que se consiguió entre españoles e indígenas, con la abundancia ya de la otra población, los mestizos y las castas, que poco a poco fueron siendo la mayor parte de la población de la Nueva España, pero no había necesidad de soldados. Y ahora los crea Carlos III con dos finalidades. Primero, la de afianzar su poder absoluto porque nadie es más que él, y más vale ir aplacando a los disidentes que ya sabía quiénes eran, los jesuitas, como espero que comentemos ahorita, pero ya hablamos en realidad de ellos hace algunas semanas. Pero segundo, también no cabía dejar a un lado la posibilidad, no muy remota, de que los ingleses volvieran y le pegaran un susto a la Nueva España. Más adelante, andando los años, lo van a hacer, por ejemplo, en Buenos Aires. Van a invadir Buenos Aires. No se van a atrever a invadir Veracruz, pero por si las dudas, el rey Carlos III decide crear un ejército en la Nueva España, listo para defenderla, para repeler una posible agresión inglesa y también, por supuesto, para afianzar y en caso necesario sofocar a los disidentes internos en el propio Reino de México. Se crea pues el ejército. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente una necesidad histórica que el rey asume, pero tiene dos efectos bien importantes. Vienen de España, sí, un cuerpo de soldados, el regimiento de la Corona, pero vienen además muchos y muchos oficiales para formar aquí en México regimientos y batallones, reclutando para ello ya a mexicanos, particularmente a criollos desocupados o a mestizos, o castas, porque en el ejército admiten, por supuesto, a blancos, a indígenas y a castas, negros inclusive. A los que no admiten son a los indios, que están exentos del servicio militar. Esto es importante porque al mismo tiempo que son reclutados, mucha gente encuentra un trabajo fijo y, aunque sea pobremente pagado, ya con un salario regular. Pero también provoca que haya movilidad social porque un mestizo reclutado en la Ciudad de México, al año siguiente su regimiento es enviado a Puebla y al año siguiente lo envían a San Luis Potosí y al otro año lo envían a Guadalajara y comienza a conocer y a recorrer el país, cosa que antes no se utilizaba. Pero además puede casarse con una mujer en Puebla, su hijo puede nacer en San Luis Potosí y puede tener otro hijo más en Chihuahua. Es decir, comienza a haber movilidad social. Pero al mismo tiempo, y la parte nefasta, es que la creación del ejército también implica la creación del fuero militar, que les concede a los soldados y a los oficiales absoluta, total impunidad, que va a ser un vicio que se va a quedar en el México posterior a la independencia y que se va a terminar en realidad hasta los años de 1940 y tantos, cuando el último presidente militar, Manuel Ávila Camacho, deje el poder. Es decir, el militarismo en México va a durar poco menos de 3 siglos, desde 1763, poco más de 2 siglos, hasta 1946. El tener que estar atentos a lo que opinan, quieren los militares que en algún momento, como ustedes recuerdan, quitan y ponen gobiernos, y en otros pues tienen ya que finalmente disciplinarse. Esto es invento de Carlos III, al igual que también las fortificaciones. Él renueva por completo San Juan de Ulúa, manda edificar el castillo de San Diego en Acapulco y también construye ese armatoste inútil gigantesco que ustedes
seguramente han visto cuando van a Veracruz, que es el castillo de San Carlos en Perote, un castillo en el cual nunca se ha librado una batalla, pero bueno, allí lo mandó edificar Carlos III en un intento por tener todo un dispositivo de fortificaciones por si llegaban los ingleses, pero que tiene un efecto positivo. Mano de obra, se requiere muchos trabajadores, muchos albañiles para edificar estas importantísimas obras de ingeniería militar, y esto pues comienza a traer cierto beneficio al pueblo y la gente lo ve con aprecio. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, la semana entrante, si Dios lo permite, cuando continuemos hablando de las reformas borbónicas. Por hoy, muchísimas gracias. Le aprecio mucho, como siempre, a don Raúl Cruz en operación, a mi productora Daniela García, como siempre atenta, y a todos ustedes, amigos, muy buenas tardes, pásenlo muy bien y nos escuchamos pronto.